Bueno, buenas tardes, hermanos, noches, mañanas, no sé cuándo estén viendo el video. Pues vamos a empezar este estudio. Una disculpa porque se me fue el internet y pues no pude hacer la transmisión en vivo, ¿no? Vamos a comenzar orando y poniendo este tiempo en las manos del Señor. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias Padre por el tiempo que nos permites tener para estar estudiando tu palabra. Pedimos que bendigas este tiempo, que sea un tiempo de enseñanza, de edificación y de bendición a nuestras vidas. Oramos a ti, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Ok, pues vamos a ver entonces la lección del día de hoy, que es esta, se llama En el Jardín con Cristo, que son los capítulos 15, 16 y 17 del libro de Juan. Ok, entonces ahí vamos a estar viendo varias cosas y vamos a poner la primera diapositiva, que me voy a ir un poquito más rápido que otras veces porque pues van a tener tiempo para irlo pausando. Dice ahí en la introducción al estudio: en las horas previas a su arresto, juicio y ejecución, Jesús reunió a sus discípulos en una habitación privada para enseñarles algunas lecciones finales, recordándoles algunas grandes verdades y alentarlos a confiar y obedecer en los tiempos difíciles que se avecinan. ¿Sale? Entonces, ese es el panorama como que general de todo lo que vamos a ver, de todo nuestro estudio del día de hoy, que es la llamada del Señor, ¿no? Dice ahí: continúa su enseñanza en el capítulo 15 con una metáfora extendida de la vida agrícola sobre la vida cristiana, ¿sí? Este discurso familiar de ramas de vid subraya la necesidad de fertilidad en la vida de un creyente y la imposibilidad de tal experiencia sin una relación rica, profunda, vital y continua con Cristo. Los que vieron tal vida, advirtió Cristo, experimentan tal como lo había hecho el odio feroz del mundo, pero los discípulos no debían entrar en pánico ante esta perspectiva. Entonces, en el capítulo 15 vemos la metáfora de la vid y los pámpanos, un pasaje que conocemos pues mucho o lo hemos oído muchísimas veces. Y en este pasaje el Señor Jesús por eso dice que es una metáfora extendida de la vida agrícola, ¿sí? Era una cuestión común en aquella época el hablar acerca de la vid y los pámpanos, ¿ok? Era una situación común, más adelantito lo vamos a ver, pero era una situación que era bastante común que se hablara de la vid y usar ese ejemplo para referirse en primer lugar a Israel en el Antiguo Testamento y después en nuestros días a la iglesia, ¿ok? Dice después, siguiente diapositiva, en el capítulo 16 escucharon las palabras tranquilizadoras de que el Espíritu de Dios vendría no solo como su ayudante y consolador, sino también como el que convencería a todos los que son antagónicos al Evangelio. Ten ánimo, concluyó Cristo, he vencido al mundo. Ese es el final del capítulo 16, ¿no? El capítulo 16 es la promesa del Espíritu Santo y dice que es también la promesa que el Espíritu Santo va a venir a convencer. Tiene tres funciones, dice aquí, ¿no? La de ser ayudante, la de ser consolador y también la de convencer a todos los que son antagónicos. Antagónicos significa que son contrarios o de polo opuesto al Evangelio. Y dice ahí: ten ánimo, dijo Cristo, porque yo he vencido al mundo. ¿Ok? Y dice después, siguiente diapositiva, en los últimos momentos antes de su arresto, Cristo oró por sus seguidores, el capítulo 17. Esta oración grabada, más que la que les enseñó a los discípulos en Mateo 6 y Lucas 11, que la conocemos como el Padre Nuestro, esta del Juan 17 es la verdadera oración del Señor. Revela la verdadera comunión cara a cara que el Hijo tuvo con el Padre y revela una descripción detallada del contenido de la comunicación entre Dios el Padre y Dios el Hijo. Juan 17 forma una transición que marca el final del ministerio terrenal de Jesús y el comienzo de su ministerio intercesor para los creyentes, ¿sí? Esta oración nos marca esa división, ¿no? Entre que Jesús es nuestro Salvador y Jesús se convierte ahora en nuestro intercesor, ¿sale? Dice: en muchos sentidos la oración es un resumen de todo el Evangelio de Juan. De una manera muy amplia, todo el capítulo 17 podríamos decir que es el resumen del Evangelio de Juan,
¿ok? Entonces, siguiente diapositiva, las palabras claves del texto, esta frase de la vid y los pámpanos, y dice ahí que Jesús es la vid y su padre es el viñador o el labrador del jardín o el jardinero. Los discípulos son las ramas, ¿sí? Y él estaba hablando de los 11 discípulos que todavía estaban con él mientras se preparaba para ir al jardín del Getsemaní. Eran las ramas que permanecían con él hasta el final. Las ramas que no dieron fruto y fueron cortadas están representadas por Judas, que ya se había ido para traicionar a Jesús con los líderes judíos más tarde esa noche. Jesús usó esta ilustración de la vid por al menos 3 buenas razones, y ahorita vamos a ver esas 3 buenas razones. Dice que la primera es que sus discípulos reconocieran la analogía de inmediato, la analogía de inmediato porque Israel era referido a menudo como una vid en las escrituras del Antiguo Testamento. O sea, en el Antiguo Testamento, en varias ocasiones vemos a Israel, que se refiere a la Biblia como la vid, ¿ok? O como un viñedo. Número 2, las vides crecieron en todas partes en Palestina, es una planta muy común en esa región. Cuando habló de los procedimientos de poda, describió exactamente lo que hicieron los viñadores para producir buenas cosechas de uvas. Cuando el Señor nos dice, y lo vamos a ver, que el Padre viene a limpiar la vid, las ramas y los pámpanos para que lleven fruto, pues todo ese es un proceso que se lleva a cabo y que los apóstoles conocían bastante bien porque era un proceso común en aquella región. ¿Sale? Dice número 3, la vid y las ramas o los pámpanos ilustran perfectamente el tipo de relación que debe existir entre Jesús y cualquiera que quiera ser su discípulo. ¿Ok? Este último es importante, es una ilustración y es la que nos corresponde a nosotros de cómo debemos de vivir nosotros pegados al Señor Jesús. Esta analogía es para todos los cristianos, para que cualquiera conozca la vida y dé fruto. Esa persona debe estar conectada a Jesucristo. ¿Ok? Dice después, esa entonces fue la vid. Otra palabra clave es siervos. ¿Okay? Dice que en griego la palabra siervos es doulos, ya en su momento lo vimos en el estudio del siervo, y su traducción más exacta es esclavo. Dentro de la pirámide social de aquella época eran los que se encontraban en la base de la misma, siendo ellos considerados la parte opuesta al hombre libre. Busqué y resulta que hay varias palabras en griego para referirse a siervos. La más común y la más básica es doulos, pero doulos dice que era como que la forma contraria a referirse. Doulos, su significado es como hombre esclavo, ¿ok? O hombre siervo, mientras que existe otra palabra griega que significa hombre libre, ¿sale? Y se diferenciaban uno de otro. Cuanto mayor sea el honor que Cristo nos otorgue, tanto mayor ha de ser el honor que a Él le tributemos. Y cuanto mayores seamos a sus ojos, tanto más bajos hemos de considerarnos ante nuestra conciencia. ¿Se acuerdan que el Señor les dice, ¿no? Que ya no serán siervos, sino amigos, porque ahora conocen las cosas que Él les ha mostrado y si hacen lo que Él les ha mandado? Bueno, esta expresión, aunque ellos ahora podían llamarse amigos, cuando vemos los pasajes de Pablo, de Pedro, de Santiago, todas sus cartas empiezan como diciendo Pablo, apóstol, siervo de Jesucristo. Pedro, siervo de Jesucristo. Santiago o Jacobo, siervo de Jesucristo. ¿Por qué? Porque ellos, por eso dice esa segunda parte, cuanto mayor sea el honor que Cristo nos otorgue, como en este caso llamarnos amigos, tanto mayor ha de ser el honor que a Él le tributemos llamándonos siervos. ¿Ok? No cambia el que seamos sus amigos, simplemente es que nosotros debemos reconocer que nosotros seguimos siendo siervos porque Él nos está dando un honor aún más alto del que quizás merecemos. Otra palabra clave es consolador, ¿sí? Y dice que viene del griego parakletos o paraklitos, no sé bien cómo se lea, pero yo he oído siempre parakletos, que literalmente significa llamado al lado de uno, ¿ok? O en ayuda de uno. Es principalmente un adjetivo verbal y sugiere la capacidad o adaptabilidad para prestar ayuda.
Se usaba en las cortes de justicia para denotar a un asistente legal, un defensor, un abogado, de ahí generalmente el que aboga por la causa de otro. Un intercesor, abogado, como en 1 Juan 2:1 del Señor Jesús, que nos dice que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. En su sentido más amplio significa uno que socorre, que consuela. Cristo fue esto para sus discípulos por la implicación de sus palabras. Otro consolador. O sea, Jesús se refería al mismo como el consolador, pero también como que el Espíritu Santo era otro consolador, o sea, un consolador más. Al hablar del Espíritu Santo en Juan 14:16. ¿Ok? Y estas son todas las palabras clave que tenemos hoy, la introducción de nuestro texto, y vamos ahora sí a ir a Juan capítulo 15, para que estén ahí tomando sus Biblias y me acompañen en la lectura. Dice ahí Juan capítulo 15 y vamos a ir viendo, son 3 capítulos, así es que vamos a procurar también no tardarnos demasiado viendo cada capítulo, porque sí están algo extensos. Dice capítulo 15, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Ok? Entonces Jesús comienza este discurso en el capítulo 15. Algunos piensan que quizás Jesús estaba ya en Getsemaní o estaba terminando la cena. Si recuerdan, en el capítulo anterior está Jesús aún en la cena y termina diciendo, levantaos, vamos de aquí. Al siguiente lugar que Jesús fue, según la cronología de los evangelios, es al Getsemaní. Así que estos capítulos pudieron transcurrir ya en Getsemaní o en el camino que tomó salir del aposento alto y llegar hasta el Getsemaní, que es una caminata como de una media hora a 45 minutos más o menos, porque Getsemaní está fuera de Jerusalén, a los pies del Monte de los Olivos. ¿Okay? Ahí está el Getsemaní, ahí se encuentra hasta el día de hoy. Y el aposento alto se cree, pues estaba dentro de la ciudad, así es que pues evidentemente tenían que salir, ¿no? Caminando. Así que Jesús les dice, empieza a hablar en el camino o en el Getsemaní, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, y empieza a utilizar este ejemplo que hablábamos del viñedo, y Jesús dice que Él es la vid verdadera. Ahora, déjenme, les voy a poner acá una imagen. Esto es una vid, ¿sale? Y esa es la vid, los pámpanos y el fruto, ¿ok? La vid es perdón, que me moví. La vid es toda la rama gruesa, ¿sí? Esa es la vid. Los pámpanos es todas las ramitas que detienen a las uvas, y el fruto evidentemente es la uva, ¿ok? Entonces, se lo voy a poner así para que lo entendamos un poquito mejor. Dice, Jesús es la vid, ahí ya está puesta cuál es la vid. Yo siendo creyente soy un pámpano o una rama, el pámpano es el nombre de las ramas en los viñedos, y el Espíritu Santo produce su fruto, ¿ok? Ya sea traer almas al Señor o el hecho de pues tener una vida fructífera delante de Dios, cualquiera de los casos que sea, ¿no? Así que Jesús está poniéndonos ese ejemplo, yo soy la vid, mi Padre es el labrador, y dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo va a quitar, y todo aquel que lleva fruto lo va a limpiar para que lleve más fruto. ¿Qué implica que una persona no esté llevando fruto? Bueno, implica que esa persona quizás no es parte de la vid, significa que es una rama muerta o estéril. Si está muerta, significa que no está pegada a la vid, ¿ok? Significa que ya está echada a perder. De ahí que no es que la salvación se pierda, no es que esté diciendo que unas personas pierden su salvación una vez que están ahí, simplemente o sencillamente significa que hay algunos que nunca lo fueron, aunque quizás están pegados. Hace unas semanas mi familia y yo fuimos a un bosque aquí cercano, en Felipe Neri, y veíamos, ¿no? Están estos árboles gigantescos con helechos, y la realidad es que los helechos están pegados al árbol, pero no son parte del árbol, aunque parece que tienen vida,
tú los arrancas y realmente están superficiales, no están bien agarrados y no es que tengan vida propia del árbol, sino que tienen una vida, de hecho es una vida propia de ellos, solamente están robando un poco de humedad para mantenerse, ¿no? Y así sucede lo que está diciendo el Señor Jesús. Dice que todo pámpano que en él no lleva fruto, el Padre lo va a cortar, lo va a quitar, y el que lleva poco fruto, que sí lleva pero poco, lo va a limpiar para que lleve más frutos. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Y este versículo que es el más conocido, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Sale? Significa esto, que yo para poder dar fruto, para poder ser útil delante de Dios, necesito permanecer pegado al Señor. Yo no puedo considerar alimentarme de mí mismo y dar fruto de parte de Dios, eso no se puede. Yo puedo alimentarme de mí mismo y dar fruto mío, ¿ok? O sea, eso sí se puede. Yo puedo estar tomándome de mis propias fuerzas, de lo que el mundo me da, del conocimiento secular, pero eso no va a dar fruto de Dios, va a dar fruto del mundo, ¿sale? Un viñedo va a dar vides, va a dar uvas, un manzano va a dar manzanas. Si yo me estoy alimentando un manzano, debo dar manzanas. ¿Qué sucede cuando se injertan dos árboles diferentes? El fruto sale mezclado, ¿sí? Y no sirve de mucho porque pues, no da lo que tiene que dar, ¿ok? Y aquí está pasando algo similar, ¿no? Nosotros para dar el fruto de Dios necesitamos estar pegados del Señor Jesucristo para poder dar el fruto que Él requiere que demos. Dice después, perdón. Acá está. Dice después, versículo 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden, ¿sí? No, nuevamente no es que se pierda la salvación, dice que el que no permanece en él, el que ya está despegado de él, pues obvio, si se limpia hay que echarlo fuera, ¿no? Si tú tienes un árbol y tiene plaga, pues ¿qué vas a hacer con la plaga que no es parte del árbol? Cortarla y echarla fuera para que no te eche a perder tu árbol, tu rama. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Dios tiene condicionantes. Cuando hablamos de nuestro servicio a Dios, hablamos siempre de que Dios es condicionante al cristiano. ¿Sale? Es incondicional en cuanto a Él mismo, pero es condicional a lo que nosotros tenemos que hacer para poder vivir en una vida en Él. Dice que si permanecemos en Él y sus palabras permanecen en nosotros, podemos pedir lo que queramos y nos será hecho. Y de pronto como que malinterpretamos ese versículo y creemos que Dios está ahí a nuestro antojo y podemos pedirle lo que sea y Él lo tiene que hacer a fuerza. Pero hay una condicionante, si permanecéis en mí. Y si mis palabras permanecen en vosotros. Yo puedo permanecer en el Señor, pero vivir de una forma diferente a como las palabras de Cristo dicen. En ese caso, yo no puedo esperar que Dios responda a mi oración como yo quiero, ¿sale? O como yo espero que la responda. Lo que sí puede suceder es que yo sea un cristiano frío, medio inmaduro, que no me estoy pegado al Señor y de repente voy, de repente vengo y obviamente mi oración va a ser infructífera, ¿ok? Dice después, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Jesús se la pasa hablando, porque esa es la enseñanza de este capítulo, de la permanencia, ¿sale? Si guardáis mis mandamientos, permaneced en mi amor. Permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os llamaré
pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Entonces Jesús, lo que les decía hace rato, ¿no? Hace rato hablábamos de que el siervo, que es esta palabra doulos, ¿sí? Sí, esa palabra siervos en el griego es doulos, el original nos la traduce muy padre, pero ahí está la definición, es esclavo literalmente, ¿sale? No es tanto un siervo, sino es un esclavo, una persona cuya trabajo, función es la de servir. Y en su lugar dice que la palabra que utiliza para amigos es filos, ¿sale? Que significa querido, amado o amigo, ¿sale? Cuando hablamos de filos es el amor entre compañeros o entre hermanos, ¿sale? Jesús les llamó filos, ¿sí? No sé si han escuchado a esos predicadores que dicen amado, amada, ¿verdad? Eso es lo que Jesús les dijo, ¿ok? Eso es lo que Jesús les está diciendo, amados, ¿sí? Pero amados como hermanos, no amados como un amor más allá, sino como el de hermanos, como el de compañeros. Porque dice, el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero yo os he llamado amigos, porque todo lo que oí de mi Padre os los he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Ojo, no se trata de que lleves fruto feo. Yo tengo aquí en Alborada, aquí en Azatlaucan, nosotros tenemos un árbol de durazno, tenemos varios árboles frutales, pero tenemos uno de durazno que desde que compramos esta casa, nomás no crece, hermanos. Es unas ramitas ahí todas, pues, sin dar fruto. Pero cada año yo me hago a la ilusión, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita que ya están las lluvias, lo veo y está bien bonito, todo verde. Y son 3 ramitas, no creo que es mucho, son 3 ramitas ahí. Pero yo considero en algún momento, ya va a dar fruto, ya va a poder tener. Y en algunas ocasiones me ha tocado, recuerdo en años anteriores, haber visto unos duraznitos chiquititos que ya iban y de pronto se caen. Porque ese árbol pues no está bien cuidado, no está abonado, no está limpio, que tiene por ahí alguna plaga, y su fruto no permanece, su fruto se cae, ¿sí? En cambio tenemos 2 aguacates, por ejemplo, y uno, por ejemplo, sus aguacates ahí están, y están bien buenos, y de ahí comemos aguacate aquí en la casa, y tenemos otro árbol de aguacate que ese, cuando llega a dar algún aguacatito, pum, como le cayó plaga y como se quemó hace algunos meses, porque quemaron aquí al lado, en el terreno de al lado, se quemó el árbol, entonces su fruto es pobre. Y Jesús eso es lo que está diciendo en este pasaje. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, ¿sí? Para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Ahora, yo quisiera preguntarte, considera lo que te voy a preguntar un momento. El capítulo 15, todos estos versículos que acabamos de leer, ¿a quién se los está diciendo Jesús? ¿A nosotros o a los apóstoles? A los apóstoles. Este pasaje específicamente a quienes Jesús escogió, por eso dice el versículo 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí, está hablando específicamente de los apóstoles. Y el motivo que está diciendo que es para que, dice, para que todo lo que pides al Padre en mi nombre, Él os lo dé, no es una enseñanza directa a la iglesia en día de hoy, sino a los apóstoles en su momento, porque se venía un tiempo difícil, ¿ok? Es un discurso en primer lugar dado a los apóstoles, que hay cosas que podemos aprender nosotros, claro que sí, pero no necesariamente vamos a vivir por ellas o vamos a agarrarnos, a aferrarnos a decir, es que lo dijo Jesús. No, son enseñanzas en primer lugar para los apóstoles porque son los que recibieron esta enseñanza de manera directa. Dice después, versículo 18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Entonces Jesús está haciendo una anticipación a lo que se viene para los apóstoles. El mundo los va a aborrecer, ¿ok?
el mundo va a aborrecerles. ¿Por qué? Porque han aborrecido a Jesús. Y nosotros somos cristianos, somos Cristos chiquitos, por eso significa cristiano, ¿no? Dice, si ustedes fueran del mundo, el mundo les amaría, pero como no son del mundo, les va a aborrecer. Acordaos, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo nos aborrece, ¿sí? Dice que el siervo no es mayor que su Señor, y si a él lo han perseguido, también nos van a perseguir. Pero si alguien ha guardado la palabra de Cristo, también lo que tú les enseñes a esas personas, lo van a guardar, ¿sí? Dice después, mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, no tendrían falta, pero ahora no tienen excusa por su pecado. ¿Cuál es su pecado? Haber escuchado la palabra y no haber hecho caso, ¿sale? Ese es el pecado. Por eso dice Jesús, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no habría pecado. El pecado es que vino, habló y no le escucharon. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho esto, hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mi Padre y a mí. Por esto pero esto es, para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Eso está en el Salmo 35, 19. ¿Sí? Sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, el Paracletos, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Nuevamente, ¿a quiénes les está hablando Jesús? A los discípulos, porque los que estuvieron con él desde el principio son los discípulos, no somos tú y yo no estuvimos con Jesús desde el inicio de su ministerio. Estas son palabras bien claras. Él está hablando acerca de un momento específico en el tiempo que es con sus discípulos, una situación que va a pasar con sus discípulos, ¿ok? Aunque algunas de esas cosas se aplican a nosotros hoy en día, como que el mundo también nos aborrece cuando predicamos de Cristo, no está aplicándose en el mismo sentido que se aplicaba para los discípulos, ¿ok? Dice después, capítulo 16. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Así que Jesús está dando toda esta profecía, ¿sale? Todo lo que les habló desde el versículo 18 hasta el 16, 4, para que, dice ahí, para que cuando llegue la hora se acuerden de que Jesús ya se los había prevenido, profetizado. Dice después, esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Básicamente lo que está diciendo Jesús aquí es, ustedes siguen siendo personas egocéntricas porque piensan más en ustedes que en mí, ¿sí? ¿Cuál era su tristeza? Que ahora quién les iba a seguir enseñando. ¿No se dan cuenta que había algo más por venir? Su tristeza era, híjola, entonces pastor ya no va a haber servicio, ¿verdad? Entonces ya no va a venir al club de niños, ¿y ahora quién lo va a llevar? ¿Y ahora quién se va a encargar de los jóvenes? Esa era su tristeza, ¿te das cuenta? No era su tristeza el que el Señor, o su gozo, mejor dicho, que el Señor fuera al Padre y tuviera descanso de su labor. Era tristeza por saber que ellos ya iban a tener que hacerse cargo de las cosas. Versículo 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré. Y sucede, hermanos, que no puede estar el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo en el mundo no puede soportar la gloria de Dios, ¿ok? Tenemos esta situación de que en el Antiguo Testamento, por ejemplo, quien se manifestaba era el Padre, pero no se manifestaba el Hijo ni el Espíritu Santo. Viene el tiempo del Hijo y el que se manifiesta es el Hijo y no oímos la voz del Padre todo el tiempo, ni la presencia del Espíritu Santo todo el tiempo. Pero viene la época del Espíritu Santo y no oímos la voz del Padre ni vemos la persona de Cristo. ¿Por qué? Porque cada uno tiene una época para trabajar. Así que dice Jesús, les conviene, lo mejor que les puede pasar es que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo. Dice después,
Y cuando Él venga, versículo 8, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y nos explica por qué. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces, ¿cuál es el pecado? Que no creen en Jesús. Ese es el primero, ¿no? Dice ahí que de pecado por cuanto no creen en mí, o sea, en Jesucristo. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Recuerda un poco, hermano, ¿qué decían los judíos respecto a Jesús? No sé si te acuerdas, pero ¿qué decían los judíos respecto a Jesús? ¿Que Jesús de quién venía? Del diablo, de Belcebú, ¿verdad? Por el poder de Belcebú haces estas cosas, le decían, ¿cierto? ¿Cuál es la justicia a la que está refiriendo Jesús? No a la justicia del Padre ni a la justicia tuya y mía, ¿eh? Se está refiriendo a la justicia de Jesús. Se le está justificando a Jesucristo. De ahí la expresión en Timoteo de justificado en el Espíritu. El Señor Jesús fue al Padre para que ellos se dieran cuenta de que Él no venía de Satanás. Lo mataron y Él se regresó a su lugar de donde Él vino, que era junto al Padre. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. De eso también va a convencer el Espíritu Santo. De juicio va a redarguir a las personas, algo que nosotros no podemos hacer, y hacerle entender a las personas que Satanás ha sido vencido. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Se acuerdan qué decía Jesús cuando hablaba de las cosas que Él hace y del testimonio que Él tiene? Dice que no da testimonio de sí mismo, sino que lo que oía hablar al Padre, eso hablaba o eso hacía, ¿cierto? Y que Él no juzgaba por Él mismo, sino que el Padre es lo que Él hablaba o juzgaba. Ahora se vuelve a repetir la historia, pero ahora está hablando el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha de venir y va a hacer lo mismo que Jesús hizo con respecto al Padre, pero el Espíritu Santo con respecto a Jesús. Él va a hablar lo que Jesús quiere que hable y Él va a glorificar ¿a quién? Jesús. Dice, Él me glorificará. Jesús siempre habló de darle la gloria al Padre, pero ahora habla acerca de que el Espíritu Santo le va a dar la gloria a Jesús. ¿Sale? Y por consecuencia dice el versículo 15 dice así: todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. En automático dice, toda la gloria que dé el Espíritu Santo a mí, se la está dando al Padre. ¿Ok? Dice después, versículo 16, todavía un poco y me veréis. Todavía un poco, y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre? Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció lo que querían preguntarle y les dijo: preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Así que esta expresión que utiliza el Señor Jesús dice que es una advertencia acerca del tiempo que viene. Un poco me veréis, previo al juicio, y otro poco, y ya no la habrían de ver, que es la muerte en la crucifixión. Y dice que su gozo se convertirá en tristeza, y después que su tristeza se volverá a convertir en gozo. La mujer cuando da luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño ya no se acuerda de la angustia. ¿Por qué? Porque tiene a su bebé entre brazos, ¿verdad? Así que así es lo mismo que sucede con los apóstoles. Los apóstoles tenían dolor, pero una vez que llegó el Espíritu Santo, todo ese dolor, ¿sale?, se acabó porque vino el gozo de parte de Dios a través de su Espíritu. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo.
En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Entonces, este versículo Jesús dice, claro, ya no hablo con alegorías, sino que ya es el tiempo, cuando ya voy a hablar claramente, dice que en aquel día, un día futuro, cercano por cierto para ellos van a pedir en su nombre y Él ya no va a necesitar rogar, interceder por nosotros o por la oración de los apóstoles. Dice, porque el mismo Padre nos ama, ¿sí? Porque vosotros me habéis amado. Esa es una condicionante nuevamente. ¿Quieres ser amado por el Padre? Tienes que amar al Señor Jesucristo. ¿Ok? Salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos, he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús les respondió, ¿ahora creéis? He aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y nuevamente la pregunta es, ¿a quién le está hablando Jesús? ¿A nosotros o a los apóstoles? La respuesta es clara, a los apóstoles. Mira lo que subrayé ahí en los versículos, hermano. De aquí dice el versículo 32, he aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solos. Y dice el 33, estas cosas os he hablado. ¿Cuáles cosas? Que serán esparcidos cada uno y lo van a dejar solo, para que en mí tengáis paz. Y a ellos mismos les dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No está diciendo que no van a tener aflicción, que no los van a perseguir. De hecho, si vemos la historia de los apóstoles, la gran mayoría, de hecho creo que todos excepto Juan, murieron siendo martirizados. O sea, no murieron de edad, sino que todos los mataron. Algunos apedreados, otros crucificados, empalados, en fuego, de diferentes maneras, pero a todos los mataron, excepto a Juan. Entonces, esa palabra se cumplió. En el mundo tendréis aflicción, pero la confianza no es en este mundo, hermano. La confianza es que el Señor ya venció el mundo. ¿Sale? ¿Cuál es la esperanza? El mundo venidero. No es este mundo. No esperes recibir justicia de este mundo. Veo con tristeza que algunos publican situaciones en Facebook o en redes sociales como queriendo justicia en este mundo. Eso no tienes que esperarlo. ¿Eres cristiano? Eso no debe importarte mucho. No es tu meta principal en la vida. Tu meta principal es tener paz porque el Señor ya venció al mundo y porque tu nombre está inscrito en el libro de la vida y viene algo mejor para nosotros. ¿Ok? Ahora bien, vamos al capítulo 17, que me parece un capítulo increíble. Entonces, si se dan cuenta ahí, se los marqué de diferentes colores, que son como que las secciones, ¿no? de este capítulo. Así que vamos a verlo. Y me interesaba llegar aquí porque vamos a encontrar diferentes ángulos. Esta es la oración del Señor Jesús. Jesús está orando y a diferencia del Padre Nuestro, el Padre Nuestro es una oración que Él enseñó para orar. Esta es una oración personal, ¿ok? Esta es una oración cara a cara de Jesús con su Padre. Es un diálogo entre Jesús y su Padre, por así decirlo, ¿ok? Y podemos ver cuán cercana era su relación mutua. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. La palabra Padre aquí, esta palabra Padre, a diferencia de las otras veces que él dice Abba, él usa la palabra Pater, ¿okay? Que es como que la palabra más formal. Ya no se está refiriendo a esta manera cariñosa y personal que comúnmente usaba Jesús,
sino de una manera muy formal en su trato con el Señor. La hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que tú también, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Entonces, tenemos que los versículos 1 al 5, Jesús está orando por él mismo. ¿Sale? Tenemos esta oración de Jesús, que es una oración por él mismo. Está pidiéndole al Padre que glorifique al Hijo, para que el Hijo también le pueda glorificar, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Así que toda esta primera parte de su oración del Señor Jesucristo es una oración personal, ¿ok? Es una oración de, pues no intercesión, porque Jesús no está intercediendo por él, pero sí es una oración personal del Señor Jesús hacia su Padre, ¿sale? Es una oración de trato, de rendir cuentas. Me parece interesante porque si el Señor Jesús mismo está dando cuentas de lo que ha hecho, a veces los cristianos creemos que no tenemos por qué dar cuentas de nada, ¿cierto? Como que podemos vivir como queramos y no pasa nada. No, tenemos que dar cuentas. ¿A quién? Al Padre en primer lugar y en segundo lugar, bueno, a los miembros aún de la iglesia en algunas ocasiones. Dice después del versículo 6 en adelante, hasta el versículo 10, se los puse ahí en gris, ora por sí mismo en la forma que comentado, dice, perdón, Jesús pasa a orar ahora, perdón, por los suyos. Ya oró del 1 al 5 por él, ahora ora por los que vienen después de él. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Está hablando de los discípulos. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti. Y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Y yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces Jesús hasta aquí lleva todo este discurso, o esta oración, perdón, acerca de quiénes son sus discípulos, y de que hay una carga muy seria de parte del Señor Jesús con respecto a que tienen que ser guardados del mundo. Que no los quite del mundo, pero que sí que los guarde, y que todo lo que el Señor ha hablado se quede guardado en sus corazones, y que los guarde en su nombre, que ellos puedan estar amándose unos a otros para que sean uno, ¿verdad? Como el Padre y Jesús. Y me gusta porque culmina en el versículo 17 diciendo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esta expresión implica mucho, porque no hay, lo vimos la semana pasada, varias verdades, hay una sola verdad, y esa palabra dice que esa verdad es la palabra de Dios, ¿ok? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Ahora, del 6 al 10 fue la oración por ellos, y en todo el resto, del 11 al 19, lo que acabamos de leer, son bendiciones de alguna forma que el Señor está esperando que ellos reciban. Y después viene del 20 al 23, ahora ora por la santidad de los discípulos, ¿sí? Una vez que ya oró por ellos, ahora va a orar por su unidad, no solamente de ellos, sino de los que van a creer a través de ellos. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Eso somos tú y yo, hermano.
La oración de Jesús donde tú y yo nos podemos incluir es a partir del versículo 20. Para que todos, tanto los discípulos como los discípulos de los discípulos, sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Cuál es la marca del cristianismo que ha perdurado por siglos y lo que el mundo debería de ver en los cristianos? El amor, la unidad. Esa es la oración de Jesús. La unidad es lo que debe marcar a los discípulos de Jesús. No el cuánto se llevan entre ellos peleando, no cuánto sabe uno más que el otro, la unidad. Para que el mundo crea que tú me enviaste, ¿sí? Para que eso se cumpla, que ellos sean uno como tu Padre en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros. Es la comunión, la unidad. ¿Ok? Dice después, versículo 22, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como a mí también me has amado. ¿Sí? Esa es la oración de Jesús, la unidad. Que ellos sean perfectos en unidad, dice el versículo 23, que sean perfectos en unidad. Y siempre insiste Jesús, para que el mundo conozca que tú me enviaste. La muestra, la mejor forma de evangelizar, según Jesucristo, no según yo, según Juan capítulo 17 en la oración del Señor, es que tú y yo mostremos unidad como iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo, no solo dentro de la iglesia local, sino dentro de la iglesia general. Que tú cuando tratas con hermanos de otra congregación haya unidad. Que tú cuando tratas con los hermanos de la congregación haya unidad. No que haya esta situación de estar hablando de los hermanos, diciendo, ay, viene el hermano fulanito, ay, cómo me molesta que le toque a él hacer esto o aquello, tener que trabajar con él. Que haya unidad. ¿Ok? Dice entonces después, Padre, aquellos que me has dado, termina la oración y quise marcarlo ahí, y como lo hacemos en el estudio de precepto sobre precepto, ¿se acuerda de las marcas? El amarillo con el triángulo significa el Padre, aquellos es una coronita, ¿sí? Es el reino o la iglesia, la cruz es el Señor Jesús, y así, ¿verdad? El mundo son las naciones, y así nos vamos. Entonces, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Esta es una petición de Jesús a su Padre. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria, no para que vean la gloria del Padre. Jesús no está pidiéndole, Señor, que ellos te vean a ti, porque no podríamos soportar la gloria del Padre, pero podemos soportar la gloria de Jesús, para que vean mi gloria que me has dado. No es una gloria propia, es una gloria que viene del Padre, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. El Padre dice que ha amado a Jesús desde antes de la fundación del mundo. Y cuando hablamos de la eternidad de Jesús, este es un versículo que nos habla de su eternidad. Jesús ha sido amado desde antes de que el mundo se formara, ¿sí? No es que Dios ama a todos y por lo tanto eso incluye a Jesús. No, este es un amor que ha estado presente desde antes de la fundación del mundo. O sea, que existe por la persona de Jesús de manera específica. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Déjenme aquí cambiarla. Esta está mal, esta la puse de las naciones, y no es de las naciones, esta es del reino. Entonces, déjenme la corrijo, porque esta es para mí para futuras referencias. Entonces, estos han conocido, ¿quiénes son estos? Los discípulos, parte de la iglesia, los que somos tú y yo. Estos han conocido que tú me enviaste, que el Padre envió a Jesús, y Jesús les ha dado a conocer el nombre del Padre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado, dice Jesús, esté en ellos y yo en ellos. A Juan se le nombra mucho el apóstol del amor por esto, ¿no? Porque
el discípulo ahí amoroso, porque habla muchísimo del amor, pero la realidad es que es necesario, estar hablando acerca de la función que Jesús, que el Señor tiene para su iglesia, que es que nos tenemos que estar amando mutuamente. Eso es lo que Jesús dice, no lo digo yo, no fue una invención de Juan. Juan escuchó a Jesús orar y derramar su corazón. ¿Para qué? Para que sus discípulos se amaran. Ahora, Jesús muy posiblemente, y se lo voy a poner acá nada más, no toca hoy, pero el versículo 18 dice, capítulo 18, habiendo dicho estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos, y entonces llegó Judas, ¿ok? Entonces, esta oración es posible que sea esa oración que se nos narra en otros versículos, que Jesús se fue a orar más adelante y les pedía a ellos que estuvieran en oración con él, y a los que llamó fue a Pedro, a Juan, a Andrés, y por eso quizás es que Jesús, que ellos se dan cuenta de esta oración, Juan específicamente, y los demás quizás no la notan porque consideraron que era una oración muy personal. Otros quizás, como el caso de Mateo y de Lucas, no la conocían porque ellos no estuvieron ahí de primera mano. Pero Juan, que fue testigo, la escribe, ¿ok? Pedro era un hombre muy práctico, así es que cuando se escribe el Evangelio de Marcos, que posiblemente fue dictado por Pedro, es posible que no lo hiciera porque pues él veía más la practicidad de estar compartiendo el Evangelio a través de lo que él escribe en Marcos, ¿no? Pero Juan escribe todas las cosas que son necesarias para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, ¿ok? Entonces, es ahí donde acabamos este tiempo del estudio. Vamos a ver nada más rápidamente las preguntas. Sale. Dice ahí, pregunta, la primera es, ¿quién es uno de los cristianos más fieles que has conocido? Lo que era ella, ¿cuál era su secreto? Ahí me equivoqué en la traducción. Es ¿cuál era su secreto? Pero eso, es una pregunta personal. Esa la vamos a dejar. Y dice, ahora sí, en la pregunta número 1. En sus propias palabras, resuma las ideas principales de lo que Cristo enseñó en su metáfora de la vid y las ramas, o la vid y los pámpanos. Ya la comentamos hace rato, así es que ahí no la vamos a ver más. Número 2. ¿Qué palabras aleccionadoras sobre el trato que el mundo da a los cristianos dio Jesús a sus seguidores? ¿Alguna vez has experimentado esto? ¿Y qué pasó? ¿Ok? Entonces, ¿qué palabras son? Bueno, que en el mundo hemos de tener aflicción, que el mundo no nos va a querer, que el mundo nos va a perseguir, que si no amaron al mundo, al Padre, al Señor Jesús, pues obviamente no nos iban a amar a nosotros. Y por el contrario también, que si alguien recibía a Jesús, iba a recibir también lo que nosotros le enseñásemos. Número 3. ¿Qué revelación sobre el Espíritu Santo dio Jesús a sus discípulos en el aposento alto? Porque estas declaraciones habrían sido tranquilizadoras. Bueno, que el Espíritu Santo iba a ser otro consolador. ¿Por qué es importante? Se les decía la explicación del Paracleto, ¿no? Significa el que está junto a uno. Significa que no te va a dejar solo. Vas a poder pasar situaciones difíciles, pero el Espíritu Santo va a estar junto a ti, ¿ok? Habría de estar con nosotros, va a interceder por nosotros, nos va a enseñar cosas que no conocemos. Dice, Jesús sabía que pronto enfrentaría un sufrimiento, pero entendió que nada podía separarlo del amor y el propósito de Dios. Romanos 8, 28 al 39, para conocer el amor de Dios. Y dice, la pregunta número 4. ¿De qué manera la gran declaración de Pablo de amor supremo y seguridad eterna en Cristo se hace eco de las palabras de nuestro Señor en Juan 15 al 17? ¿Cuáles son las palabras? Que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrán separar del amor de Cristo, ¿no? Y pues es básicamente lo que Jesús dijo, ¿ah? Si ustedes permanecen en mí, permanecen en mis palabras, yo estaré con ustedes. Número 5. Jesús llamó a sus discípulos amigos, filos, amados. ¿Qué significa esto para usted y por qué es importante? ¿Okay? Yo creo que pues es una de las cosas más importantes que podemos tener, que el Señor me llame su amigo y no solamente su siervo o su esclavo, ¿no? Me da un lugar de eminencia delante del Señor. ¿Qué revela la verdadera oración del Señor en el capítulo 17?
sobre las metas y deseos de Jesús para sus seguidores. ¿Qué revela? Pues que el Señor anhelaba unidad en la iglesia o en su cuerpo, ¿sí? El Señor tenía este deseo, este anhelo de que su iglesia, sus discípulos, se mantuvieran unidos y que a través de esa unidad es que el mundo conociera o entendiera el Evangelio. ¿Okay? Número 7. ¿Qué significa para ti ser enviado al mundo? ¿Y cómo se traduce el llamado de Cristo en tu vida? Esto, el llamado de Cristo en tu vida diaria. ¿Sí? ¿Qué significa para mí ser enviado al mundo? Bueno, que tengo que ir a dar testimonio y a vivir como Jesús vivió para que otros puedan ver a Cristo a través de mi vida. ¿Sí? ¿Cómo se traduce al llamado en mi vida diaria? Bueno, así va, viviendo de una manera acorde a las palabras de Jesús, no como a mí se me antoje. ¿Qué fruto ha sido más evidente en su experiencia cristiana en los últimos 6 meses? ¿Por qué? ¿En qué áreas de crecimiento necesita concentrarse? Y bueno, ahí tenemos Gálatas, Filipenses, Hebreos, ¿sí? Donde se nos habla acerca del fruto. El fruto, se los decía hace rato, ¿no? Puede ser el traer una persona a Cristo, pero también puede ser el fruto del Espíritu en nuestras vidas, que no debe ser uno u otro, deben de ser ambos, ¿sale? A veces hacemos mucho énfasis en el versículo de la vid y los pámpanos, y he escuchado a muchas personas o pastores o predicaciones que se hace mucho énfasis en decir, ¿ves? Tenemos que predicar para que otros vengan a Cristo, y es verdad, pero esto no significa que porque voy a estar predicando para que otros vengan a Cristo, ese es mi único fruto. Mi fruto también es tener autocontrol. ¿Por qué? Porque Dios me dio un espíritu de dominio propio. Mi fruto también es amor. Mi fruto también es tener paz. Mi fruto también es tener paciencia, ser benigno, etcétera, etcétera. Ser manso. Conocemos los pasajes. No es uno u otro, es todo un fruto. ¿Ok? Imagínate que tú tuvieras un viñedo, hermano, y que de pronto tú sales a agarrar un racimo de uvas y tu racimo solo trae una uva. Y hablaras con tu viñedo y le dijeras, oye, ¿qué pasó? Y el viñedo te dijera, pues yo di un fruto, ¿no? ¿Qué querías? Yo estoy haciendo lo que tengo que hacer. ¿Qué esperas del viñedo? Pues que te dé mucho fruto. Tú no esperas que el viñedo te dé un fruto, tú esperas que te dé mucho fruto. Pues tú quieres llegar con un montón de uvas y estar comiéndolas o hacerte juguito de uva, o bueno, una de esas, pues un vinito, y etcétera, ¿va? Pero no esperas a sacar una uva, tú esperas sacar varias uvas, porque no esperas que la vid te dé una uva y su fruto no es uno, aunque son muchas, sigue siendo un fruto, las uvas. ¿Te das cuenta? Es un poco complicado quizás lo que quiero expresar con las palabras, pero espero que se esté entendiendo. Es un solo fruto, pero son un montón de uvas, porque no es uno u otro, es todo. Dice después la última pregunta, ¿cuál es su parte específica de esta semana en mantenerse alejado del maligno y qué precauciones prácticas puede tomar para evitar la tentación y tropezar con el pecado? Entonces es una pregunta personal, cada uno de ustedes sabe en qué cosas tiene que mantenerse alejado del mundo para que, bueno, la tentación no nos gane, ¿ok? Entonces, con esto terminamos el estudio del día de hoy, hermanos. Una vez más, les pido una disculpa por lo del internet. No hay mucho que yo pueda hacer acá. Y que el Señor los esté bendiciendo. Nos estamos viendo en la semana. Bendiciones.